Sin pretender agotar el tema, yo para ir a lo breve, y al mismo tiempo evitar caer en un sincretismo acomodaticio, nosotros sostenemos lo siguiente. Como su nombre lo indica en griego, ta metapolítica, la metapolítica es la disciplina que va más allá, ta meta es más allá de la política. Es una disciplina bifronte porque es filosófica y política al mismo tiempo, por aquello que decía su fundador Scheler. En el fondo, ustedes que escuchan esta conferencia en la sociedad alemana, espero que reemplacen a esta clase dirigente que no se ha ocupado correctamente los temas de la política. Es filosófica en tanto que estudia en sus razones últimas las categorías que condicionan la acción política de los gobiernos de turno, pues se entiende la política desde las grandes ideas, la cultura de los pueblos, los mitos movilizadores de la historia. Cada pueblo tiene sus ideas, sus mitos, y en función de eso es que está viviendo en la historia, ¿no? Y es política en cuanto que busca crear las condiciones para suplantar, cito a Scheler, a los gobernantes y mantenedores de la presente conducción. Esta pluridisciplina exige un método, que no puede ser otro que el fenomenológico hermenéutico, en eso tienen razón los hermenéuticos, realizando la epogé, puesta entre paréntesis, de las opiniones pretéritas, preconceptuales o ideológicas, para intentar una descripción de los rasgos esenciales e idéticas, se dice en fenomenología, lo más objetivamente posible de los hechos, para en un segundo momento pasar a la interpretación del lenguaje político. Hasta aquí coincidiríamos en parte con algunas de estas versiones. Pero a mí, para resumir, nuestra propuesta, tenemos una disciplina filosófica y política que puede utilizar con provecho el método fenomenológico hermenéutico, como lo explicamos, que por un lado describe los fenómenos, los describe en sus rasgos esenciales y después va al análisis del lenguaje político, pero por su carácter plurivalente está obligada a emitir juicios de valor y no solamente descriptivos. Es decir, superamos la posición analítica, al tiempo que por su propia índole exige el acceso a la política. Pero la metapolítica no termina con esta pequeña introducción, sino que hay algo más. Nosotros vemos, los que estudiamos filosofía, los que se ocupan de filosofía política, una serie de autores que han escrito con fundamento de la política, desde Platón con la República, Aristóteles con la política, San Agustín con la Civitas Dei, Tommaso Campanella, los románticos, Hegel, la filosofía del derecho, Marx, que ha escrito el Manifiesto Comunista, Smith, que ha escrito sobre la política, el concepto de la política, Hobbes en el Leviatán, Locke, el segundo tratado del gobierno civil. Vemos estos grandes temas. Bueno, es una forma de estudiar la política, pero eso no nos alimenta la metapolítica. ¿Por qué? Porque, y acá me ha ayudado mucho un no conformista español, o un inconformista, que fue Pío Baroja. Y dice Pío Baroja, la política no está basada más que exteriormente en principios doctrinales. En la realidad se rige por un conjunto de intuiciones, habilidades, de genialidades. Intuiciones, habilidades, de genialidades. Hay gente que son malos políticos y sin embargo ejercen el poder político durante mucho tiempo y no tienen ninguna habilidad. Yo no quiero poner ejemplo, pero que cada uno busque en el suyo, ¿no? Pero ¿qué dice? Sigue siendo un arte hermético, como era para Bismarck, Richelieu, Fernando el Católico y para César. Arte hermético. ¿Qué quiere decir? Así, la inmensa mayoría de los teóricos de la política nos habla en sus manuales y tratados de los principios doctrinales, y casi nada nos dicen sobre el arte hermético del que nos habla el Vasco. Menos aún nos hablan de los poderes indirectos, de las grandes categorías que condicionan la acción política de los gobiernos de turno. No nos hablan de la metapolítica. De eso no se habla,
porque no es ciencia, sino en el mejor de los casos, intuiciones no desarrolladas. Sin embargo, la metapolítica, y acá sí como fundamento de la política, siempre está presente en las decisiones geoestratégicas, está presente en los proyectos o modelos que ejecutan los gobiernos, está presente en definitiva en el arte hermético de los que conducen el mundo. ¿Y quiénes? Los conductores del mundo, Napoleón, Bismarck, Perón, César, han escrito acerca de este arte, pero lo han hecho desde la analogía con el saber del arte de la conducción militar, aplicado a la política. Pero el tema sigue en pie. ¿Existe un arte hermético como disciplina enseñable? Nosotros creemos que sí, que es la metapolítica. ¿Y qué es lo que aparece entonces si es un arte hermético? Aparece algo que es fundamental para entender las grandes categorías. La idea de arcano, la idea de secreto profundo. Es decir, la política hoy y siempre se ha manejado con secretos. Cuanto más grande es la decisión, más profundo es el secreto. Y el secreto no se comparte, el arcano, porque es el secreto íntimo. Y cuando se toman las decisiones, entonces, no sé, hoy, actualmente, ¿qué hace? El simulacro se hace como si se deliberara, pero ya la decisión está tomada previamente. En estos días hemos tenido la cumbre del G20. Nosotros, hombres de a pie, ciudadanos de a pie del mundo, no sabemos qué pasó. Nos cuentan que llegan los presidentes a Corea, se encuentran, pero las decisiones no aparecen. Las decisiones que se tomaron no aparecen. Se hace como si se deliberara. Entonces va la presidenta argentina, que acaba de fallecer su marido, le dan el pésame, la sientan al lado de Obama, pero es una mise en scène. Pero las decisiones se tomaron antes. Si es que Estados Unidos va a inyectar los 600.000 millones de dólares en el mercado o no, y va a valer la tesis de China que no inyecten, porque si no es la guerra de unos contra otros para vender más productos al exterior y volver pobre a los países que compran y ellos salvar su economía. ¿Me explico? Entonces está el tema del arcano. ¿Y qué pasa con nosotros acá en Iberoamérica, en América del Sur? ¿Qué es lo que sucede? No existe el arcano. Es muy difícil que se pueda hacer metapolítica, porque nosotros vamos ahora a la creación de la comunidad, la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur o Comunidad Sudamericana de Naciones, y nosotros que podemos expresarnos todos estos 10 países que conformamos América del Sur en una misma lengua, que es el castellano o el luso castellano, porque, como decía Gilberto Freire, un hombre que nace de lengua castellana puede hablar 4 lenguas tranquilamente, que es el castellano, el gallego, el catalán y el portugués. Ninguno de nosotros de lengua maternal española tenemos ningún problema o algún diccionario para entender esas 4 lenguas. Y si no podíamos tener una lengua en común, o castellano o portugués, que es lo mismo para el caso, ¿qué necesidad tenemos nosotros de introducir en esta comunidad sudamericana de naciones a Guyana y Surinam? Es introducir a Inglaterra y Holanda. Por lo tanto, ya no existe el secreto. Por lo tanto, como comunidad de poder, como centralidad de poder político, esto no funciona. Carecen de una metapolítica.